SER Podcast. Noche de Ágora en Hora 25. Están ya sentados aquí en el estudio central de la cadena SER. Pablo Iglesias, muy buenas noches. Buenas noches, Aymar, ¿qué tal? Carmen Calvo, buenas noches. Buenas noches. Y José Manuel García Margallo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Teníamos 1000 temas posibles hoy para empezar el Ágora, pero realmente el testimonio que hemos escuchado a las 9:30 aquí en Hora 25 de José Antonio, de su mujer Pilar, enfermo él de Alzheimer, ella implorando ayuda de quien sea para poder cuidar bien, con dignidad, a su marido. Esto pone sobre la mesa uno de los grandes debates de fondo a los que nos enfrentamos, ya no solo hablando de Alzheimer y de las personas con esa enfermedad, sino hablando de una sociedad que se envejece a pasos acelerados. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se debería hacer en España y en Europa en general para diseñar la sociedad y los cuidados del futuro? Porque suena bestia, pero ¿qué plan tenemos para gestionar continuo y con dignidad ese gran geriátrico al que se va a parecer Europa en no muchos años, viendo las pirámides de edad que tenemos? ¿Qué papel debe jugar el Estado en todo esto? Es un debate amplio, pero interesantísimo. Empiezo por Pablo Iglesias. Para que todo el mundo lo entienda, ¿qué significa cuidar? Cuidar significa cambiar pañales, cuidar significa asear, cuidar significa acompañar a una persona que lo necesita a una prueba médica. Toda la gente que nos está escuchando ahora mismo sabe que cuando cumpla 80 años o 90 años tiene muchas posibilidades de que solo tenga dos opciones en la vida. Una residencia. Y todo el mundo ha visto cuál es la situación de la mayor parte de las residencias de ancianos privadas en España. La otra opción es que una mujer de su familia le atienda. Eso quiere decir que la cuarta economía de la zona euro, que somos nosotros, ofrece básicamente a la gente que se ve en una situación así, al cumplir una determinada edad, básicamente la precariedad y las condiciones enormemente difíciles de la mayor parte de las residencias en España, que todo el mundo además ha visto en el contexto de la pandemia, o una situación que prolonga la situación de desigualdad que viven las mujeres. El 87% de las excedencias que se piden en este país para atender a hijos o a familiares las piden mujeres. La pregunta es, ¿el Estado puede hacer algo? El movimiento feminista dice que sí. Hoy ha habido una reunión muy importante de la Mesa de Cuidados, estaba el Ministerio de Igualdad, de Derechos Sociales, de Exclusión, de Educación, con muchos colectivos sociales para afrontar esto. ¿Qué creo yo que se debería hacer? Pues asumir que esas tareas de cuidados pueden ser empleo público. Igual que educar es empleo público, igual que curar es empleo público, cuidar puede serlo también. Y creo que eso es algo que contribuiría a que en este país la situación de desigualdad que siguen padeciendo las mujeres se comenzara a mitigar de verdad, y a que cualquiera de nosotros empecemos a tener la perspectiva de que cuando cumplamos 80 o 90 años o cuando lo necesitemos, tenemos más alternativas distintas a una residencia privada precarizada o a obligar a una mujer de nuestra familia a que nos tenga que cuidar gratis. Margallo. Yo, para preparar este debate, he estado leyendo un folleto del principal think tank europeo que se llama Opciones y Desafíos de la Sociedad Europea, que ve cuál va a ser el panorama en la próxima década, 2020-2030. Y coincido con Pablo, es decir, hay dos desafíos que considera absolutamente urgentes. Uno es el cambio climático y otro el cambio demográfico. Y en el cambio demográfico lo que se apunta es que la población europea y desde luego la población española se va a estancar cuando no va a bajar. Quiere decir que si solo atendemos al crecimiento natural, es decir, no computamos la emigración, va a haber cada vez menos gente en edad de trabajar. Eso quiere decir que va a haber menos cotizaciones sociales y menos impuestos derivados del trabajo. La segunda conclusión, que es el revés de la moneda, es que si ahora en Europa el 19% de la población tiene más de 65 años, dentro de 10 años será el 25%. ¿Qué quiero decir con eso? Que habrá menos gente cotizando, más gente cobrando una prestación y más gente necesitando cuidados médicos.
Y dice ese informe que el envejecimiento de la población tiene muchísimas consecuencias, pero probablemente la más importante desde el punto de vista del debate que tenemos ahí es el aumento de los gastos derivados del envejecimiento. Y el más importante no van a ser las pensiones, van a ser los gastos en materia de sanidad, donde un capítulo importante es el cuidado de estas personas. Y eso, si queremos pagarlo, pues tenemos que crecer más, tenemos que producir más, tenemos que tener más riqueza para poder tener más recursos públicos destinados a esto. Y en España la situación es todavía más grave. En España el problema es que tenemos un crecimiento natural negativo. Es decir, este país tiene la tasa de natalidad, es decir, hijos por mujer, más bajo de Europa. Excepción hecha del Vaticano, que no computa en este cálculo. Que por motivos obvios. En segundo lugar, no computa. Oficialmente. En segundo lugar, el tema de que efectivamente tenemos la segunda esperanza de vida de Europa. Con lo cual hay que hacer un plan global. Yo creo que hay que hacer un plan de natalidad, un plan de conciliación. Coincido con Pablo en que solamente si tenemos un plan de conciliación podemos aumentar la natalidad. Tenemos que retrasar la idea de jubilación para tener más gente en edad de trabajar y tenemos que dar oportunidades, tenemos que tener más empleo. Y ahí el problema son los grupos que tienen una tasa de actividad y de ocupación, por tanto, más baja. Jóvenes, mujeres entre 45 y 55 y mayores de 45 años. Y hay que hacer un enorme esfuerzo en productividad. Mira, un compañero tuyo, Carmen, Miguel Sebastián, siempre decía que si él tuviese que rehacer el lema de la Revolución Francesa, diría liberté, égalité, fraternité, y le añadiría productivité. Porque solamente con más productividad y menos población podemos tener la riqueza, que es de donde salen los recursos públicos, para dedicar más atención financiada públicamente a la tercera edad. Carmen Calvo. A ver, porque este es el gran tema. El tema, efectivamente, el tema de los temas. Porque aquí va, en un mismo pack, va el modelo de maternidad. ¿Qué hacer con la maternidad? Que no la podemos seguir considerando un asunto privado de quien decide ser madre o padre en las condiciones en las que se puede ser. La maternidad tiene unas consecuencias políticas y sociales tan trascendentales que es un gran tema de política que no estamos afrontando. Aquello que decía Simone de Beauvoir constantemente, porque es aplicable a nosotras, a las mujeres, que lo personal es político, en este caso es monumental. No podemos seguir en el ámbito empresarial y laboral pensando que esto de la maternidad es una cosa que nosotras llevamos como podemos y de vez en cuando la legislación hace algún guiño para mejorarnos las cosas. En la maternidad incluyo también la paternidad en lo que vamos avanzando en los correspondientes permisos. O esto nos lo tomamos en serio como un gran debate político o las mujeres sencillamente no parimos, así de claro, no parimos. Las anarquistas, las mujeres de la CNT ya hicieron una huelga divertidísima, entre comillas, en la Segunda República, que decían vamos a dejar de parir y veréis cómo se va a resolver todo el problema de España, porque nos vamos a cargar evidentemente el país. Es decir, hay que ir a una consideración política profunda de lo que es la maternidad, que es la reproducción. Digo maternidad porque nos afecta a nosotras más. Segundo, creo que tenemos que tener unos usos del tiempo distintos. Aquí nadie puede cuidar a nadie con estos horarios que tenemos. Porque si los españoles y las españolas nos levantamos a las 6 y a las 7 de la mañana para entrar en los trabajos a las 8, pero es que a las 10 de la noche estamos cenando y a veces en cenas de trabajo, es imposible tener un uso del tiempo racional que te permita mezclar afectos y cuidado. Yo me gustaría humanizar un poco este asunto. Si tú tuvieras un horario donde a las 3, las 4, las 5 de la tarde termina tu jornada, tú tienes una tarde entera para mezclar afectos con cuidado, porque yo creo que la solución tampoco puede ser estrictamente funcional y burocrática. Ya vemos lo que ha pasado con la residencia en la pandemia, esa tampoco es solución exactamente. Por lo tanto, tenemos que empezar a introducir una racionalización del uso de los horarios de este país, que es un dislate. Absolutamente imposible poder tener vida, trabajo, ocio. Las mujeres españolas son las que tienen menos ocio de toda Europa, las que tienen más problemas muchas veces para poder sacar su vida adelante con un poco de equilibrio. Y en tercer lugar, yo creo
que el mundo empresarial y laboral tiene que ser también más flexible. ¿Qué es la vejez ahora? A mí no me gusta lo de la tercera edad, porque me parece que es un eufemismo absurdo. ¿Qué es la vejez ahora? Porque salvo que te encuentres con una enfermedad inhabilitante o que llegues muy, muy mayor, que ya la edad hace imposible un poco la vida, y yo creo que independientemente del debate que tenemos sobre la edad de jubilación, etcétera, etcétera, la gente con experiencia a partir de edades interesantísimas debería de tener flexibilidad en los huecos de trabajo, de tal manera que la jubilación formal se pudiera producir cuando el sistema convenga para ir sosteniendo generación tras generación, evidentemente, las pensiones, pero yo creo que es que a veces se arrincona gente absolutamente válida que acaba, y esto te lo dicen un poco en la psicología y en la psiquiatría, el escalón de no hacer nada te conduce a una serie de somatizaciones psicológicas de las cosas que te conduce a ir en un tramo que está entre los 60 y casi los 80, donde creo que deberíamos de ser más flexibles. Y cuarto, a mí una de las cosas que menos me gustan del mundo este que hemos construido es la rapidez. Yo creo que todo tendría que ser más pausado, más lento, porque uno de los problemas que tienen a determinada edad en las personas es que tienen que ir unos ritmos frenéticos de todo, de tiempo, de ritmo, de físico, que es imposible, y creo que además eso genera ansiedad, la violencia es rápida, el amor es lento, los afectos suelen ser lentos. Creo que ahí estamos cometiendo un error, con lo que digo, es un reseteo entero de lo que deberíamos de hacer y ya tendríamos que estar debatiendo políticamente. Las mujeres estamos deseando, porque nosotras hemos cargado con los cuidados, nosotras somos el estado de bienestar andante y esto no es nuestro, los cuidados son de todos. Iglesias. Por ir a lo concreto, ¿el sistema de cuidados tiene que ser público o tiene que ser privado? Yo digo que tiene que ser público. Igual que todo el mundo tiene claro que tiene que haber un sistema de educación pública y un sistema de sanidad pública, tiene que haber un sistema de cuidados públicos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que acabar con lo que tenemos hasta ahora, que es un sistema, por una parte, privatizado, con niveles de precariedad para sus trabajadores y sobre todo trabajadoras absolutamente escandaloso. Pensemos, por ejemplo, en las trabajadoras del hogar que están cuidando muchas veces ancianos, trabajando en negro, sin contrato, con unas condiciones laborales enormemente precarias. Esto no puede ser, esto tiene que ser empleo público. Y por otra parte, no puede ser que las tareas de cuidados sigan siendo asumidas con una invisibilidad y de manera no remunerada por mujeres que en la familia son las que tienen que cuidar no muchas veces a su padre, sino a su suegro. Y eso sigue prolongando situaciones de desigualdad. Por lo tanto, hay que crear un sistema público de cuidados con buenos salarios. A partir de aquí, Margallo decía una cosa que es verdad. Para esto hace falta riqueza, claro, pero riqueza en general no significa nada. Hay que decir lo que significa un sistema redistributivo de la riqueza. Y aquí tenemos un documento maravilloso que se llama Constitución Española, que dice que el sistema fiscal tiene que ser redistributivo y en España no ha conseguido serlo todavía. Un ejemplo para que todo el mundo la entienda. Hoy se ha sabido, lo han publicado en Infolibre, que un señor que ha gozado de muchas simpatías en algunos medios de comunicación, habló de Amancio Ortega, tiene un yate, que me parece estupendo, de 95 millones de euros, pero que resulta que a través de una supuesta sociedad de pantallas se lo lleva a Malta para no pagar los impuestos que tendría que pagar aquí por tener el yate. Y además a ese señor el gobierno le dimos 100 millones de ayuda en fondos europeos. Pues esto no es sensato. Un país serio que necesita un sistema público de cuidados no se puede permitir tener ricos que hacen mucho dinero aquí, que se llevan el yate a un puerto en Malta para no pagar impuestos aquí. Hace falta un sistema fiscal redistributivo y hace falta además que los salarios sean buenos y las condiciones de trabajo sean buenas para que aumente el consumo, porque una sociedad donde los asalariados no tienen capacidad de consumo tampoco produce beneficios para las empresas. Sistema público y un sistema de riqueza redistributivo a través de cambios en la fiscalidad. Margallo. Yo es que estoy en un modelo filosóficamente contrario al de Pablo. Es decir, yo lo que quiero es vivir en libertad. Es decir, que cuando llegue todavía más cursi a la edad plateada, que se dice ahora para no hablar de la tercera edad, no quiero que me manden a una residencia pública porque alguien no decida por mí. Es decir, si quiero estar en mi casa, quiero estar atendido. Entonces, pues probablemente eso ya hay que buscarlo con desgravaciones fiscales, ayudas o lo que quieras, pero no necesariamente decir usted cuando llega a una determinada edad lo meto en una residencia pública porque no me apetece absolutamente nada.
El tema de los paraísos fiscales, a mí estamos peleando con los paraísos fiscales. Por cierto, no parece que con el apoyo de este gobierno en el tema de Gibraltar, que sigue siendo un paraíso fiscal como la copa de un pino. Pero en fin, ese es un tema marginal que yo intento colar cuando puedo. Y el tema de la fiscalía, tenemos un sistema fiscal que es completamente antiguo, pero también porque parte de cosas absolutamente absurdas. Es decir, que el impuesto directo es más progresivo que el impuesto indirecto. Mire usted, no es verdad. El impuesto directo en España, el impuesto sobre la renta, el 86% viene de rentas de trabajo, que además pagan las cotizaciones sociales, que ese es el otro gran tema. Porque aquí, cuando hablamos de pensiones y sistema público de pensiones, partimos de un error, que es que las prestaciones de la gente, de los jubilados, las tienen que pagar las cotizaciones los trabajadores que están en activo. La ecuación quiere decir, si usted vive cada día más, por tanto más prestaciones, y hay menos gente ocupada, menos gente en edad de trabajar, como eso quiebra, o baja usted las prestaciones o aumenta usted las cotizaciones. Mi pregunta es, ¿quién ha dicho que las prestaciones de jubilación las tenga que pagar sobre las cotizaciones? A nadie se le ocurriría decir que hay que cerrar las universidades porque las tasas universitarias no cubren los costes de la universidad o los peajes no cubren las carreteras. Mire usted, las prestaciones son un servicio público esencial como cualquier otro. Y lo paga usted con cotizaciones, con impuestos o con lo que usted quiera. Y a elegir con los impuestos que menos perjudiquen la riqueza. Yo aquí soy muy partidario del impuesto sobre el valor añadido, que es un impuesto que se devuelve a los exportadores, por tanto no penaliza los costes laborales cuando se exporten y lo paga toda la población. Pero, insisto, es que el problema de la seguridad social es que tienes que olvidarte de la palabra seguridad, porque parece que es seguro. Con las primas se pagan las prestaciones, mire usted, no. Con los impuestos, con las cotizaciones, con lo que usted quiera, paga las prestaciones. Y es la única forma de salir de este entuerto en el que ahora nos encontramos. A ver, es que... no sé si me he explicado. Te escuchaba, ministro, hablar de la libertad que últimamente está muy cotizada en la bolsa del lenguaje político. Pues la libertad también la vamos a tener que repartir, porque claro, la libertad al final, vista desde el punto de vista vuestro, y cuando le escuchaba en alguna ocasión a la presidenta de la Comunidad de Madrid hablar de esto, pues claro, es un bien al que acceden los que se la pueden comprar, se la pueden permitir, tienen redes privadas de familia o de recursos o de herencias, me da igual, cualquier sistema que les permite hablar de esa libertad. Aquí se trata de otra cosa que la pandemia nos ha puesto de manifiesto. Es la comunidad la que puede responder, es el Estado. Y en ese sentido es evidente que el gran salto que tiene que dar ahora el estado de bienestar es entrar en un espacio hasta que ahora no había entrado. La política es como una especie de cebolla. Empezó haciendo cosas muy externas a nuestras vidas, carreteras, hospitales, colegios, universidades, y cada día se va adentrando más en nuestras vidas, sobre nuestra soledad, sobre nuestra vejez, sobre nuestra maternidad. Eso es un gran avance de lo que llamamos Estado, de lo que llamamos sociedad, de lo que llamamos grupo. Entonces la libertad la vamos a tener también que prorratear, porque claro, lo que no vamos a poder concebir es un sistema donde haya gente que se pueda comprar esa libertad ampliamente y haya otra gente que va a llegar a la vejez sin ningún tipo de colchón, cobertura que le permita, más allá de una pensión, con dificultades grandes como Alzheimer, que es el programa que teníais antes, que le está escuchando hasta el final, eso no se cubre fácilmente con los recursos que tenemos. Es verdad que tenemos que tener muchos más recursos para todos estos menesteres. Productividad, o no sé si consumo, como decía el vicepresidente, no sé si consumo, más bien mejor reparto. Un país como el nuestro, con tanta economía sumergida, donde el fraude fiscal es todavía importante, tiene todavía un gran filón antes de pensar que no podemos soñar y alcanzar una vejez, unas edades donde haya muchísimos más recursos colectivos, independientemente de que en algún momento, evidentemente, las élites se lo podrán pagar de otra manera. Pero la obligación del Estado es pensar eso, no en términos obligatorios, no en términos estatistas, sino en términos de solidaridad común, pensar eso para quien le toque cuando llegue. Y yo creo que es el gran problema de la sociedad española, porque además eso está unido
de manera muy importante, ya en nuestro país también, a la soledad. En Inglaterra tienen ya prácticamente un ministerio para reflexionar políticamente sobre esto. Berlín creo que es la ciudad del mundo donde hay más gente que ya vive sola de todas las edades. Creo que más de la mitad de los berlineses viven solos. Esto hay que abordarlo políticamente. La política se está metiendo en un sitio donde yo sé que a los liberales no gusta, pero ya veis que vamos triunfando. Que necesariamente me manden una sí, residencia pero ya pública. veis que vamos triunfando. Sí, los quiero... de la Revolución Francesa vamos triunfando constantemente porque la vida, José Manuel, la vida es así. Y o nos salvamos todos o no se salva nadie. Claro, pero yo insisto, es que no quiero ir a una residencia pública. Entonces, es la persona que no tenga recursos, pues que le den una ayuda vía declaración fiscal o tal, para que le cuiden en su casa, pero no meterme necesariamente en una residencia pública. No, sí, eso obligatorio no va a ser. Lo que sí va a ser obligatorio es tener una red, para todo el mundo. Si el ministro Margallo... Yo a Pablo cuando le veo digo, me mete en una residencia pública. No, ya me encargaré yo de que no sea así. Ya me encargaré yo. Y confío porque contigo que hay más puntos en contacto. A todos los abuelitos del PP allí cantando la Internacional cada mañana. No, ministro. Oye, podemos cantar lo que queramos. Luego también vamos a tener que cantar la Internacional. Asturias, patria querida, con la letra de la Internacional. El ministro ha dado en la clave. Dice, yo no quiero que a mí me lleven a una residencia. Claro. Ni tú, ni ninguna de las personas que nos está oyendo. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de las personas que nos están oyendo no tienen la libertad que tú tienes para elegir si van a una pública, a una privada pues o quién les cuida. Ayudémosles. Claro, pero ¿por qué no tienen esa libertad? La mayor parte de la gente que nos está escuchando sabe que a lo mejor no le queda más remedio que ir a una residencia, perdón por la expresión, una residencia de mierda en la que los trabajadores y sobre todo trabajadoras están muy mal pagados y donde su familia va a sufrir mucho teniendo que ver que su padre, que su abuelo está en esa residencia. Y no tienen ninguna libertad. ¿Por qué? Porque no tienen dinero suficiente en la cuenta bancaria para pagarse una residencia en buenas condiciones. O porque no les queda al final más remedio que explotar a una de las mujeres de su familia, que no le queda más remedio que dejar su trabajo para tener que cuidar al suegro o a su padre. ¿Qué libertad tiene esa mujer? ¿Qué libertad tiene ese anciano? Ninguna libertad. A nadie le gusta que le obliguen a ir a una residencia ni pública ni privada. ¿Cuál es la clave para que todo el mundo tenga libertad? Un sistema público de cuidados que además podría apostar perfectamente por la atención domiciliaria, porque el sistema residencial ha demostrado muchos límites, sobre todo para muchos ancianos que no necesitan que les lleven a una residencia, sino que si va una persona a su casa unas cuantas... Pero ¿qué es lo que pasa en este país? Que la atención domiciliaria, que es un servicio de titularidad pública, está privatizado en la mayor parte de los sitios y en general en manos de fondos buitre, con servicios enormemente precarios. ¿Cuál es la única manera de que esto funcione decentemente y que la gente tenga libertad? Pues que haya un sistema público. ¿Qué libertad tendría para que todo el mundo lo entienda? Es como yo quiero tener la libertad de que me opere del corazón el médico que yo quiera. Si no hay un sistema sanitario público, ocurre como en Estados Unidos, que los únicos que tienen libertad para que les trasplanten un riñón o les operen del corazón son los que tienen dinero para pagarse una clínica privada. Libertad la tienes cuando, independientemente de tu cuenta bancaria, independientemente de lo que hayas votado, de tu origen social o del color de la piel, hay un hospital público con los mejores profesionales que te va a atender. ¿Qué libertad tiene un niño que ha nacido en una familia humilde que no tiene libros en su casa para decidir lo que va a hacer en el futuro? Su única libertad es que haya un sistema de educación pública que le permita tener las oportunidades que sus padres y sus abuelos no tuvieron. ¿Qué libertad tiene un anciano de elegir cómo le van a cuidar? Ninguna, si no tiene dinero y no hay un sistema público de cuidados. Por eso tenemos la situación que tenemos. Y esto cuesta dinero. Y ese dinero solamente se puede sacar redistribuyendo la riqueza. Resopla Margallo niega con la cabeza. Que les devuelvo la palabra en 2 minutos. Vamos a volver ahora mismo en un minuto al intensísimo debate en el que estábamos inmersos, pero antes una noticia de última hora. Nos acaba de confirmar el gobierno que finalmente el presidente Pedro Sánchez viaja mañana a Nueva York y que será el miércoles cuando intervenga ante la Asamblea General de la ONU. Vamos hasta allí, enviada especial de la cadena SER, Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, va a viajar a Estados Unidos el presidente del gobierno a última hora de la mañana de mañana martes, eso nos dice la Moncloa, y además Naciones Unidas ha adelantado al miércoles, al día 22, la intervención de Sánchez ante la Asamblea General. Se ha cancelado gran parte de la agenda del presidente aquí en Nueva York porque su idea era estar 4 días, tenía previsto llegar el domingo por la noche y decían en la Moncloa que tenía una agenda sin precedentes en esta semana de Naciones Unidas, pero sostienen que la prioridad es la que es y que el presidente tiene que estar
haciendo seguimiento directo en persona en La Palma tras la erupción. Recordamos que él viajó ayer por la tarde y mañana por la mañana vuelve a presidir el comité director de seguimiento de la emergencia volcánica. Esta situación le ha hecho cancelar reuniones de alto nivel. Por ejemplo, hoy se veía con Boris Johnson, con el primer ministro británico. También participaba en un evento específico sobre el plan de recuperación con Michael Bloomberg, pero finalmente va a reducir su agenda. Por ahora sí que sabemos que intervendrá el miércoles, como decimos, ante la Asamblea General, y veremos el resto de los actos si se mantienen o no. Gracias, Inma. Buenas noches. Estábamos Buenas noches. en un intenso debate acerca de la libertad aplicada al sistema de cuidados y de las residencias, qué es y qué no es un derecho a la hora de planificar. No, intenso debate. Estaba el ministro Margallo asustado de que el debate era intenso, lo metiera en una residencia por obligación. En el que le iban a hacer cantar la Internacional por la mañana, sí, es verdad. No Residencia el Gulag, sí. No, así era como sí, estaba. sí, bueno, vamos. Margallo. Me alegra que la vicepresidenta sea cordobesa, porque el primero que habló de este tema fue Fernando de los Ríos cuando fue al paraíso soviético. Liberté pourquoi. Y preguntó aquello de libertad para qué, y volvió Fernando espantado. de los Ríos bajó a evitar el anarquismo en el campesinado. No, sí, pero andaluz. cuando se queda espantado de lo que vi allí. Yo quiero libertad ahora para que mis nietos puedan ir al colegio que yo quiera. Es decir, que sea público, sea concertado, que sea económicamente asequible a todo el mundo, que es lo que tenemos. Quiero que si me pongo enfermo yo pueda elegir el médico y el hospital que quiera. Yo estoy en Mufaci y creo que lo puedo hacer, y lo que me importa es que el tratamiento sanitario que me den sea de calidad, sea bueno y no me cueste dinero, y me importa un rábano si es público o privado. En Madrid hay hospitales públicos muy buenos y hay hospitales públicos de gestión privada que son magníficos. Y desde luego, cuando sea todavía mayor de lo que soy, lo que quiero es, efectivamente, estoy perfectamente dispuesto a que me cuide Carmen Calvo, pero quiero elegir, y probablemente te elija a ti, pero quiero elegir yo a la persona. Pero me pagarán un sueldo. Sí, claro, esto es lo que estaba. No, pero es me que pagarán un sueldo. y claro, lo que dice Pablo, que me van a llevar a una residencia y que todas las mañanas voy a cantar la Internacional, pues me ponen los pelos de punta. Yo creo que no. Pero es lo que pienso, de verdad, ¿eh? No, ministro, Que sí, cantando la Internacional te rejuvenece. Eso va a ser como ácido hialurónico. Fíjate, ya yo lo aprendí, verás. ahora en serio, verás, si queréis sí. lo puedo. Que te Yo me sé la rejuvenece. Internacional en francés, porque la perdí a los 15 años y no me la sé en español, ¿eh? Pero en francés sí me la sé. Y no, francamente, es un modelo que a mí no me gusta. Yo quiero elegir. Quiero tener la capacidad de elegir para mí y para los míos. Si es que en eso estamos todos de acuerdo. Todo el pero mundo si quieres quiere meternos elegir, una residencia pública todo. Pero si ya digo que no, si lo que digo es que lo público es lo que tiene que asegurar que la gente pueda elegir, porque es lo único que lo asegura. Porque lo privado, lo que dicen, usted puede pagar esto, entonces venga aquí. Quien no pueda pagarlo no puede entrar aquí. Por lo tanto, la clave para la libertad no es poder... Es la igualdad. Claro, Pablo, o sea, es como... Es que la clave para ¿Y la qué es libertad lo único que da la igualdad? igualdad? Pues lo que da la igualdad es tener un sistema público. Y a mí además lo que me molesta es que algunos se permitan robar lo público. Es decir, Eso es otra usted, cosa. mi educación religiosa me la va a financiar con fondos públicos. Pues mire usted, no. Mi residencia privada precarizada me la va usted a financiar con fondos públicos. Pues mire usted, no. Lo público, que es lo que pagan todos los ciudadanos, va a tener que ser lo mejor. Porque precisamente esa es la garantía de la igualdad. Con tu La modelo no hay garantía de la otra igualdad, solución, Pablo. Porque es que tú dices, para que esto sea posible hay que redistribuir la riqueza, pero te olvidas de una cosa, que para redistribuir la riqueza primero hay que crearla. La riqueza en un sistema colectivizado de economía pública, etcétera, se puede distribuir evangélicamente en el mejor de los casos, pero no crea riqueza. Y eso es algo que hemos conocido todos, es decir, empíricamente está demostrado. En lo que ha habido, antes de que se os cayese encima el muro de Berlín, y luego lo que está en las economías centralizadas. Pero es que ese todavía concepto existen. y el concepto de productividad, visto desde la óptica completamente ortodoxa, pareciera que solo pueden hacer quienes emprenden, quienes son empresarios o empresarias. Claro, pero si es que si tiramos aquí de clasicismo teórico, ¿qué pasa con todo el plus de trabajo que no se paga de quien está generando productividad con su ¿Para eso está esfuerzo? el sistema fiscal? Claro, pues es que ese es el problema. Pues que ese es el problema. Pero el sistema, tú puedes aplicar impuestos a la riqueza, no a la pobreza. No, pero es que no están igual de presionados en términos fiscales quien tiene más que quien tiene menos, que sabemos que no, que eso no es así en ningún país, que son las clases medias las que sostienen finalmente los impuestos en un país.
por el propio modelo. Tú del IRPF no te libras ni debajo de las piedras. En todos los demás impuestos hay lo que hay. El asunto es que cuando se habla de libertad hay que hablar exactamente igual de igualdad. Porque si no, no estamos hablando de libertad, estamos hablando de privilegio de quienes se lo pueden permitir casi todo. Pero igualdad y los franceses de oportunidades, no de resultados. Y los franceses y el que más atinaron, que más gane. Porque dijeron, para construir la libertad y la igualdad, es decir, la libertad de todos, que es la igualdad, hay que hacer una trencita con la fraternidad o con la solidaridad, que es a la que estamos obligados, que eso no es un sentimiento, sino una obligación. Y por eso yo decía que al final el modelo, por lo menos el modelo socialdemócrata, en ese sentido, es triunfante, lo diré entre comillas, porque se parece bastante a lo que la vida demanda, a lo que la vida te va poniendo por delante, a lo que la vida va demandando. Siempre va a haber minorías que se puedan zafar de todo esto, pero si tú no trabajas por la inmensa mayoría, por el conjunto de todo, estás desorganizando completamente la vida. Por cierto, y por eso decía Pablo, hablando de socialdemocracia, lo privado me lo puedo permitir si te lo puedes pagar, pero lo público lo tienes. O potencialmente triunfante, hablando de socialdemocracia, miremos a Alemania, porque allí el candidato socialdemócrata está a una semana de... Ya veremos si ganar las elecciones. Desde luego en las encuestas las está ganando. También es verdad que el candidato conservador, el candidato de la CDU, el sustituto en su partido de Merkel, ha dado muchas sorpresas en elecciones anteriores, siempre superando a lo que marcaban las encuestas. En cualquier caso, tanto la composición del gobierno como quién va a dirigir el país, Alemania, en esta época post-Merkel, tras los 16 años de Merkel, se va a esclarecer cuando se active el complejo escenario de pactos postelectorales. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Efectivamente, en Alemania las urnas están aún vacías, pero se piensa en posibles pactos electorales. El motivo es que las encuestas muestran una reñida recta final, sin mayoría absoluta y en la que todo está en juego. El socialdemócrata Olaf Scholz es el favorito de las encuestas, seguido muy de cerca por Armin Laschet, del grupo conservador de la CDU-CSU. Las posibilidades de la candidata de los Verdes, Annalena Baerbock, de convertirse en canciller han desaparecido, pero está al alcance de su partido conseguir un papel de peso en un gobierno con conservadores o con socialdemócratas. Scholz descartó anoche otra gran coalición con los conservadores y se postuló por los Verdes. Sin embargo, tal como van las encuestas, no sería posible un gobierno de dos partidos, por lo que los liberales del FDP vuelven a convertirse en el partido bisagra que históricamente han sido. También la izquierda tiene opciones, algo que no gusta a los conservadores. Su candidato Laschet aprovecha cualquier ocasión para advertir contra la llegada de los antiguos comunistas, un temor que llevan azuzando desde los años 50. Es apasionante esta cuenta atrás hacia las elecciones alemanas. ¿Qué está pasando en Alemania? Es solo que el candidato conservador es flojo, hay algo más de fondo, el conservadurismo democristiano ya no engancha como antes, la socialdemocracia europea se fortalece, es todo un espejismo de las encuestas. ¿Cómo lo ven? Margallo. Aquí. Ahora, acabo de llegar de Alemania, estuve la semana anterior, estuvo la canciller Merkel. La primera sorpresa es que cuando yo me despedí de mis compañeros de la CDU-CSU a finales de julio, la CDU-CSU tenía 10 puntos de ventaja sobre los socialdemócratas. El verano la temporada estival fue catastrófica, bajaron muchísimo. Y lo que me cuentan en la última semana es que si la CDU-CSU logra situarse solo 2 puntos por debajo del SPD, de los socialdemócratas que efectivamente están delante en las encuestas, harían coalición con los liberales y con los verdes. Si eso no es así, la diferencia es mayor de 2 puntos, la coalición sería SPD, verdes y liberales. En ningún caso a los socialdemócratas les gustaría hacerlo con la izquierda y en ningún caso ninguno de los partidos está dispuesto a hacerlo con Alternativa por Alemania. La gran sorpresa aquí es que el predominio de los dos grandes partidos ha desaparecido. Es decir, la CDU, su suelo era el 30%, está por debajo, y los socialdemócratas pueden tener un 25%, muy lejos del 38% que tenía Schröder. Es decir, estamos en una situación muy parecida a la nuestra, es decir, el sueño del bipartidismo ha desaparecido. Sí, ¿Qué es lo que ha pasado? Si obtuviera ahora el Partido Socialdemócrata, si obtuviera ahora el resultado que le dan las encuestas, ganaría, pero sería el tercer peor resultado de su historia. Exacto. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, que el candidato socialdemócrata podría ser la canciller.
Es decir, es que es lo más parecido a Merkel. Los tres hemos estado en un gobierno, y todos son gobiernos de coalición de siempre, entre el ministro de Hacienda y todos los demás ministros. Y este señor era el ministro de Hacienda, era el pivote de la coalición SPD-CDU. Yo creo y deseo que la coalición sea CDU-CSU, los verdes, que efectivamente son... Se lo decía, los verdes alemanes tienen un origen completamente aristocrático. Es exactamente igual que yo que en les maestra da igual de... en un lado que en otro. Sven-Giegel, salvo en el tema ecológico, que también nos parecemos, yo hice el paquete de supervisión financiera, que era bancos, compañías de seguros, mercados, junta de riesgo sismético, y quien más me ayudó fue Sven-Giegel, que es verde, mucho más que los conservadores. No tiene nada que ver con las ideas que tiene Pablo Iglesias aquí en este tema, son completamente diferentes. Sven-Giegel a mí no me manda una residencia, seguro. De todas maneras, yo creo que la figura de Merkel... La figura de Merkel ha tenido finalmente en la historia reciente de la política alemana y de la política europea tanto peso, y el viraje de los últimos años que ha dado Merkel para convertirse en una mujer importante del europeísmo, en una... es de una solidez. Exactamente, es de una potencia que, por muchas vueltas que le demos ahora mismo al análisis político, porque está ya abocado a las urnas en Alemania, es que cuando aparece una figura de esta naturaleza se produce el vuelco. Cuando ella se va se produce un vuelco, es como si la gente se quedara de repente, pues ya se ha ido la figura y miras para otro lado. Quiero decir que a veces esos análisis no tienen nada que ver con la racionalidad, tienen que ver con que ella desaparece y la gente mira para otro lado. Y lo que decía Margallo tal vez es que Scholz va a ocupar un poco ese espacio, y más en estos momentos donde las sociedades están buscando algo así como amparo, además de la racionalidad de la política, de lo que tú le exiges a un gobernante, que cumpla lo que te dijo, etcétera, etcétera. Y yo creo que es que desaparece ella y no puede continuar su partido. Tiene que venir un refresco. Te hubiese encantado oír el discurso, muy cortito. El discurso que nos hizo, y mire usted, la democracia cristiana no tiene nada que ver con la religión. Es un partido abierto a creyentes y no creyentes, basado en el humanismo cristiano. Dijo 3 valores: la dignidad de la persona, de todas las personas, la tolerancia y el respeto. Eso es Merkel. Yo lo puedo decir en términos mucho más sencillos, que además lo he dicho en alguna ocasión con el vicepresidente delante. Aquí hemos pasado en unos años, no tantos, algunos, en fin, de Merkel es el colmo de todos los males de nuestro país, acordar la crisis y el austericidio, a esta mujer, si no se fuera de la política europea del todo, no estaría mal que no se fuera. Es decir, que hemos pasado de un registro a otro, y eso evidencia una inteligencia importante, una inteligencia política Iglesias importante. ¿La tiene tan seducido la figura política de Merkel? No, nada. No, a mí no me tiene nada seducida, pero tengo que reconocer que ha jugado un papel. Que lo ha dado el ministro Margallo, para que todo el mundo lo entienda en España. Nadie en Alemania, empezando por el partido de la derecha alemana, estaría dispuesto a pactar con el partido equivalente a Vox en Alemania. Equivalente, No es equivalente. Es equivalente a Vox, no, y yo Pablo, diría que Vox es todavía peor. Déjame terminar, ministro, que yo no te he interrumpido. Ese es un dato. Segundo dato, no hace falta que diga yo lo que son los verdes alemanes, ya lo ha dicho el ministro Margallo y la vicepresidenta, que cada uno saque sus propias conclusiones, pero hacia afuera los verdes se presentan como una fuerza progresista a la izquierda del SPD. A partir de aquí, ¿qué puede pasar? Que estaba inmanente en todas las intervenciones. Parece que los socialdemócratas estarían llamados, si se confirman las encuestas, a formar gobierno, y parece que la coalición que los socialdemócratas desearían es una coalición con los liberales y con los verdes. Pero parece que los liberales están dispuestos a ponerlo muy, 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 muy difícil. Y el otro día, en el debate de candidatos en Alemania, ocurrió algo sin precedentes. Los socialdemócratas alemanes siempre han dicho que jamás, nunca aceptarían un gobierno con Die Linke, un gobierno con los poscomunistas. Eso no podría ser. En este debate se lo preguntaron varias veces, lo que planteaba el candidato de la CDU todo el tiempo, pero ustedes estarían dispuestos a meter a una fuerza política como Podemos en el gobierno alemán, y no pudieron decir que no. Por lo tanto, esto es una posibilidad que está abierta y que no han negado los socialdemócratas alemanes por la cuenta que les trae. Si los liberales le dicen que no, no van a tener más que esa opción. A pesar de que Die Linke no tiene buenos números en las encuestas, podría darse la paradoja
que en unas elecciones en las que tengan uno de sus peores resultados puedan ser fuerza de gobierno en Alemania. Que ser fuerza de gobierno en Alemania no es ser fuerza de gobierno en cualquier país de la Unión Europea. Hablamos del país que lidera económica y políticamente la Unión, con las implicaciones que eso podría tener. Por lo tanto, yo creo que hay que ser prudentes, vamos a ver lo que pasa. A mí Merkel no me gusta, pero estoy dispuesto a decir una cosa positiva de ella. Cuando a Merkel fueron a entregarle una bandera de Alemania en un mitin de la CDU, la devolvió inmediatamente y dijo: ningún partido alemán tiene derecho a enarbolar como propia la bandera de todos los alemanes. ¿Por qué ha dicho que alternativa por Alemania? Ha dicho Vox es igual o incluso peor que alternativa por Alemania. Es la ultraderecha. Pero ¿por qué incluso peor? Incluso peor. Vox reivindica abiertamente el régimen franquista y cuando en la moción de censura a Abascal cometió lo que algunos interpretamos inicialmente como un lapsus diciendo: ustedes son el peor gobierno que ha tenido España en los últimos 80 años. Entonces pensamos, no, ha querido decir en los últimos 40 años, pero no, se ha reafirmado varias veces y ha dicho: ustedes son el peor gobierno que ha tenido España, incluyendo los gobiernos de la dictadura. La reivindicación abierta del franquismo que hace Vox, diciendo que con Franco se vivía mejor, las cosas que han dicho sobre la ley de memoria histórica, no se le consentirían a ningún partido en Alemania porque sería declarado ilegal inmediatamente. Hablando de lapsus, uno tuyo. Interesantísima, ¿eh? Uno tuyo. En el debate anterior, y si me lo deniegas, apelaré al moderador para que vea las cintas, cuando hablábamos de la posibilidad de autodeterminación en España, dijiste: eso se ha producido en España solo cuando ha habido democracia. Y según tú, solo ha habido democracia en la Primera República y en la Segunda República. Literal. Los 40 años que hemos vivido ha sido, por lo visto, una democracia secuestrada. Y en un libro tuyo citas a Monedero en que dices que la transición fue un enjuague para entrar en la Unión Europea a satisfacción de los intereses económicos y financieros al menor coste posible, pero que no hemos vivido en democracia desde el 78. Por eso hablas de una segunda transición y de una demolición del régimen del 78, incluyendo la autodeterminación. Venga, un segundo, que se van a incorporar ahora mismo a Hora 25 los oyentes de Carrusel Deportivo. Bienvenidos a Hora 25 a los oyentes de Carrusel Deportivo que acaban de escuchar sufrir al Barça para rascar un punto ante el Granada. Vamos con Manu ahora mismo, pero antes, la noticia de esta noche. Continúa la evacuación de los vecinos de Tacande, que es la nueva zona de la isla de La Palma amenazada por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Hacia allí se dirigen efectivos de la Guardia Civil, bomberos, ambulancias y además acaba de sentirse un temblor que hace pensar que esa nueva boca del incendio, la 10ª boca que ha empezado a escupir lava, podría ser una nueva fisura que es bastante más grave. Javier Rodríguez, enviado especial de la cadena SER, adelante. Hace unos escasos minutos se ha sentido un temblor de 3,9, un seísmo ampliamente sentido en El Paso, los Llanos de Aridane y Tazacorte. Recordemos que fue precisamente un sismo de magnitud 4, similar a este, el que precedió a la apertura de la fisura que derivó en el primer cono volcánico, actualmente con 9 bocas. Esto hace pensar que no estemos ante una nueva boca, sino ante una nueva fisura del terreno. El 112 confirma que se ha abierto una nueva boca eruptiva, dicen, en Tacande, que ha dado lugar a la evacuación de la población que ya hemos contado. No ha sido el director técnico del plan de emergencia, que ahora mismo está en una reunión de urgencia para este asunto y no puede confirmarnos a esta hora si es una boca del mismo volcán. Vamos a ver si tenemos más suerte con la conexión que tenemos abierta también con Eric Pestano, el otro enviado especial de la cadena SER a La Palma, que está viendo cómo la colada de lava se hace cada vez más ancha, pero también más lenta. ¿Cómo se espera que evolucione esta lengua de lava en las próximas horas? Eric Pestano, adelante. Bueno, pues de momento muy pendientes porque avanza lentamente en dirección hacia la costa, pero ya es inevitable que se lleve por delante varias casas. Ya se suman oficialmente alrededor de 300. Ahora mismo el punto de interés se centra sobre todo en la carretera LP3, porque ha sido cortada la circulación entre los túneles que conectan Santa Cruz de la Palma con los Llanos de Aridane. Es la principal vía de circulación de la isla de La Palma. Para quien no la conozca, solamente existen esos dos túneles
túneles para ir de un lado a otro. Se quiere alcanzar con esto dos objetivos. El primero, habilitar vías para que los servicios de emergencia lleguen lo antes posible hasta este lado de la isla. El segundo, evitar que quien no tenga la necesidad de cruzar no lo haga. Eso sobre lo inmediato, sobre la evolución de la erupción, como decíamos antes, Aimar, la fisura ha cambiado todos los planes. Se esperaba el progreso lento de esa colada hacia el mar, pero ahora este nuevo punto crítico ha obligado a reevaluar la situación respecto a lo que va a ocurrir mañana y de inmediato para la población. Sabemos, por ejemplo, que las clases se van a mantener suspendidas. Es la noticia, por tanto, del volcán de La Palma esta noche. Hasta ahora estaba saliendo lava por 9 agujeros distintos. Esta noche se ha abierto uno en una zona diferenciada y ha empezado a caer magma a una zona muy poblada en la que no se había evacuado a la población. Y esta noche los equipos de emergencia han tenido que empezar a evacuar deprisa y corriendo a la población de esa nueva zona afectada por el magma que sale del volcán. Y más allá de esta última hora del volcán de La Palma, vamos a cerrar con el resto de claves de este lunes 20 de septiembre. Marina Fernández. La incidencia sigue bajando, están 83 casos por 100.000 habitantes y las UCIs no estaban tan bien desde agosto del 2020. A partir de noviembre vamos a poder viajar a Estados Unidos si estamos vacunados, eso sí, con un test negativo. Relaja las restricciones para la Unión Europea y Reino Unido después de 1 año y medio en vigor. El precio de la luz baja también un poco mañana, va a costar 150 euros en el mercado mayorista. Las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Rivera han reclamado a la Comisión en una carta conjunta un debate a nivel europeo para reformar el mercado eléctrico y una plataforma comunitaria para comprar gas natural. Por cierto, que Calviño va a presidir mañana por primera vez el Consejo de Ministros en ausencia de Pedro Sánchez, que sigue en La Palma y viaja ya por la tarde a Nueva York para la Asamblea General de la ONU. Y dos apuntes del empleo. A unas horas de que el Gobierno se reúna mañana por la tarde con sindicatos y patronal para negociar la prórroga de los ERTEs, Iberia no ha esperado a ese encuentro para plantear un expediente temporal, un ERTE para entre 4.000 y 5.000 trabajadores. Y Vestas, la empresa danesa de aerogeneradores, ha anunciado su intención de cerrar la fábrica que tiene en Viveiro, en Lugo, que da empleo a unas 115 personas. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Ropa ya que abriga un poco durante la mañana en la mayor parte del país. Durante la tarde el ambiente no será caluroso, tampoco fresco, impermeable en el Mediterráneo, donde la lluvia y las tormentas irán ganando mucho protagonismo. ¿Y dónde está cayendo ahora con más fuerza, Jordi? Pues la verdad es que donde más o menos estaba previsto que la meteorología fuera problemática es donde ahora mismo tenemos las tormentas más activas. Se están formando al este de la provincia de Albacete y en su recorrido hacia el mar pues van afectando la provincia de Valencia, también Alicante. Están saliendo también núcleos de tormenta en Murcia. Es en esta zona más Baleares, especialmente en las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera, así como en el litoral de Barcelona y Tarragona, donde hasta bien entrada la jornada de mañana muchísima atención, riesgo de aguaceros, acumulaciones de agua que en muchos casos superarán los 100 litros. Y ahí media el larguero Manu con este empate del Barça que no salva del todo a Koeman, pero bueno, no, un ligero respiro. Ni mucho menos. Acaba de terminar la jornada quinta con ese Barça 1, Granada 1. Fíjate que ha marcado el Granada en el minuto 1 y 50 segundos. Desde el inicio de partido marcó Domingos Duarte y ha estado el Barça hasta el 90 minutos hasta el 89 que ha marcado Araujo. Un Barça sin ningún plan, parecía un partido de colegio por momentos, parecía cuarto A contra cuarto B en algún momento del partido. Y el plan de Koeman hoy ha consistido en colgar balones al área. Ha entrado Piqué en el minuto 73 desde el banquillo y en ningún momento ha ocupado el puesto de central. Ha ido directamente a jugar de 9 y ha estado jugando 17 minutos de delantero centro, colgando balones a la olla al Barça hasta que ha llegado el gol de Araujo. Empate a 1 y gracias para el Barça. Así que Araujo le salva por hoy el pescuezo a Koeman. Hasta el jueves. Hablamos ahí media, Manu. Hasta ahora. Chao, Aimar. Hora 25. Aimar Bretos. La Fiscalía Provincial de Madrid ha confirmado hoy que investigará las consignas homófobas de la manifestación neonazi que atravesó este sábado el barrio de Chueca en Madrid, gritando necedades como fuera maricas de nuestros barrios o fuera sidosos de Madrid. Hoy el propio gobierno ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio, entendiendo que lo que se gritó allí fue un delito de odio y discriminación. Esta noche en la SER, esta tarde-noche en Radio Madrid, la delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González, ha contestado así a por qué la policía permitió durante 2 horas que se siguieran produciendo las amenazas y los gritos de odio. ¿Por qué la policía no actúa? Que esa ha sido una de las cuestiones que se ha dicho y me parece injusta. La policía actúa desde el primer momento. Cachea e identifica a los 200 manifestantes, eran 200 personas. Se requisan determinados materiales.
y lo que hacen es acordonarlos. En ningún momento los escoltan, como se ha llegado a decir. Lo que hacen es que no haya ningún tipo de problema de seguridad en el transcurso de esa manifestación, que es lo que se consigue. La pregunta de si la policía no tiene la obligación de intervenir en caso de delito flagrante para evitar que se siga cometiendo, en este caso, un hipotético delito de odio, responde la delegada. Que es un delito lo tendrá que decir un juez, que es lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo y en lo que estamos trabajando, y espero que lo armemos lo suficientemente bien para que la justicia considere que eso sea un delito. Pero delegada, mostrar esvásticas o decir que un homosexual es un sidoso o fuera los maricones de Madrid... Esa es una opinión tuya y mía. A mí me parece absolutamente... Yo tampoco. No soy juez, pero muy legal no parece, ¿no? A mí me parece absolutamente reprobable y me parece lamentable, y lo siento muchísimo que haya sido lo que hayan escuchado los madrileños durante este fin de semana. Lo he dicho antes y lo mantengo, en el epicentro de la diversidad de la ciudad de Madrid. Bueno, abrimos aquí esta segunda parte del Ágora con Carmen Calvo, con José Manuel García Margallo, con Pablo Iglesias, incorporando ahora a los oyentes de Carrusel Deportivo, y les planteo a nuestros tres analistas que vayamos al fondo del asunto, de dónde surgen, cómo se combaten las manifestaciones crecientes y cada vez más desacomplejadas de odio. Estamos asistiendo a una ola reaccionaria en ampliación, violenta también, o no hay nada de eso. Pablo Iglesias. Lo primero es identificar de dónde viene esto. Y se ha hecho. Julián Macías Tovar, de Pandemia Digital, ha hecho un análisis de esta convocatoria. El origen de esta convocatoria está en un hashtag, que es primer trending topic, que es el bulo del culo. A partir de una agresión que resultó no ser tal, cuentas vinculadas al partido Vox inician una campaña en redes sociales que calienta el ambiente. Y en el análisis de redes que hace Julián Macías se prueba cómo algunas de las cuentas más importantes de las redes vinculadas a Vox son las que están detrás de esta convocatoria, independientemente de lo que después diga Abascal. Esto no tendría que hacerlo Julián Macías, esto la policía lo tendría que saber. ¿Quién está detrás y quién ha caldeado el ambiente para que se pueda producir una manifestación como esta? Y saber quién va a estar allí y qué es lo que pretenden hacer. Creo que después de ver las imágenes, todo el mundo tiene claro que esa movilización no se tenía que haber producido. Un Estado democrático no se puede permitir una manifestación con gente que lleva camisetas de Hate Hitler, que dice fuera maricas de nuestros barrios, que le dicen a un joven tú no eres español porque eres negro. Eso no se tenía que haber producido. Y el argumento de la delegada del gobierno cuando dice, hombre, es que un policía no es juez para determinar si alguien que está diciendo eso está cometiendo un delito. Es como vamos a ver. En Madrid, en concreto en Madrid, hemos visto movilizaciones en defensa de la sanidad pública donde ha habido intervenciones policiales muy contundentes. Hemos visto movilizaciones contra el asesinato de un joven homosexual en la que ha habido intervenciones policiales muy contundentes. Y qué casualidad que en las manifestaciones de los cayetanos en el barrio de Salamanca o en esta movilización de los neonazis no vemos esas intervenciones tan contundentes. Aquí yo creo, y esto cuando estaba dentro del gobierno lo planteaba también, que siendo Madrid un lugar tan sensible, y tan sensible con las intervenciones de la UIP, yo creo que la delegación del gobierno tiene que estar presente en esas movilizaciones, como por otra parte ocurre en muchas comunidades autónomas y en muchas provincias, donde el delegado del gobierno está presente y si es necesario da las órdenes directamente, y no tiene que aparecer exclusivamente para hacer lo que hacen todos los delegados del gobierno, respaldar siempre al 100% las intervenciones policiales pase lo que pase. Y si se dan palos, se daban palos porque había habido violencia por parte de los manifestantes. Desafío a los que están aquí a escuchar una sola declaración de un solo delegado del gobierno que no haya respaldado una intervención de las unidades de intervención policial, a pesar de que la ciudadanía haya visto imágenes que no sean aceptables. Por lo tanto, creo que sería razonable que la delegación del gobierno estuviera presente en esas movilizaciones y que la policía haga la investigación previa. No se puede consentir que haya una movilización de neonazis en Madrid alentada por los discursos de Vox. Calvo. Yo creo que hay que distinguir varias cosas. Ayer ella, la delegada del gobierno, hizo unas declaraciones yo diría que un poco diferentes de lo que vemos en la política. Cuando ella dijo pido disculpas, creo que esta gente han pedido la motivación para hacer la manifestación, es un asunto que lo vino a decir básicamente así, me han colado este tema, ¿cómo te manifiestas tú contra la Agenda 2030, contra el diagnóstico que el gobierno había hecho para España para el 2050? En fin, parece tan absurdo manifestarte por esto que ella misma dice, pido disculpas porque creo que con esa justificación tal vez habría que estar tal. Pero a mí
me parece que más que poner el foco ahí, que yo estoy de acuerdo que esta manifestación no se tendría que haber producido. O sea, un país como el nuestro no puede tener en el corazón de ninguna ciudad, tampoco de la capital del Estado, a una panda de energúmenos diciendo barbaridades contra los derechos más elementales del colectivo LGTBI en un barrio donde todo el mundo sabemos que vive muchas personas en los colectivos LGTBI. Increíble. Pero yo creo que ha ocurrido esto porque es muy difícil también, hay que reconocerlo, dónde pone el espacio de la seguridad y de la libertad para no pasarte ni en uno ni en otro, que esa es la balanza del equilibrio continuo de la democracia, dónde te pasas de seguridad, dónde te pasas de libertad, dónde lo colocas, que ese es el caballo de batalla continuamente, que las manifestaciones no tienes que dar muchas justificaciones para hacerlas porque es el gran derecho, pero que evidentemente todos tenemos límites en nuestros derechos hasta el punto de que cometemos delitos. Yo creo que aquí hay un delito claramente y que aquí lo que toca hacer ahora, a quien le corresponde evidentemente, es encontrar todas las pruebas habidas y por haber por parte de la Fiscalía, las que pueda aportar también la policía que estuvo allí, para que la autoridad judicial competente sentencie lo que tiene que sentenciar. Porque termino con esto no se produce aisladamente. Esto no se produce aisladamente. Llevamos meses en una situación absolutamente retrógrada en relación a los colectivos LGTBI de este país. Esto no nace de la noche a la mañana que a alguien se le ocurre. Tiene un precedente, tiene un recorrido concreto que lo estaba contando el vicepresidente. Pero esto viene mucho más de atrás. Esto viene mucho más de atrás de una sociedad como la nuestra, que es bastante avanzada en el respeto a los derechos humanos en el ámbito de la diversidad sexual, que Vox se ha empeñado como caballo de batalla en convertirlo en agenda política de este país, como ha convertido en agenda política negar la violencia machista, la violencia que asesina a mujeres, que es el contradios más grande del mundo, porque es que el mismo día que las asesina son capaces de decirte en el Parlamento que no ha ocurrido, básicamente. Entonces, ahora lo que toca, repito que esta manifestación no se tenía que haber producido, pero ahora lo que toca es que esta situación se resuelva como la tiene que resolver un Estado de Derecho contundentemente. Y eso, como bien dice la delegada, le corresponde ahora ya a un juez, con todas las pruebas que podamos aportar, que seguramente la policía puede aportar muchas. Que ahora, al no estar en el gobierno, puedo decir cosas que antes tenía que ser más cuidadoso. Cuando hace unos meses aparece un exlegionario, un miembro de nuestro ejército, miembro de la seguridad privada de Vox, como se demostró en algunos vídeos, disparando fuego real contra fotografías del presidente del gobierno, de mi persona, del ministro Marlaska, de Irene Montero, de Pablo Echenique, se produce una denuncia y el juez archiva. Y esto es lo habitual. Una sensación de impunidad en la actuación de los grupos de ultraderecha, como este ejemplo se podrían poner muchísimos más, que hace que haya muchos ciudadanos que se sientan en una situación de indefensión. Yo he recibido balas en mi domicilio y tuve que salir de un debate en la cadena SER porque la formación de ultraderecha decía abiertamente que eso era un invento, que Marlaska y yo mentíamos, que no habíamos recibido balas. Y la investigación termina con que no han podido encontrar a los autores. El nivel de impunidad con el que se siente la ultraderecha en este país, diciendo si podemos lanzar cócteles molotov contra sedes, si podemos disparar contra miembros del gobierno, si podemos concentrarnos durante un año frente a la casa de un vicepresidente del gobierno, y aquí prácticamente no pasa nada, ¿qué es lo que nos va a pasar porque vayamos a Chueca a amenazar a unos pobres chavales porque tienen una orientación sexual distinta? Y esto tiene que ver con que por parte de muchos jueces yo tengo la impresión de que no se está interpretando el derecho correctamente a la hora, bueno, pues de perseguir comportamientos que no son adecuados en democracia. Creo que esto es un increscendo y que la ultraderecha se ha acostumbrado a actuar con absoluta impunidad y ahora con voz parlamentaria. Con voz parlamentaria que reivindica el terrorismo callejero. Cuando vemos una foto de la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados frente a una estatua de Largo Caballero vandalizada en la que dice rojos no, lo que está haciendo es una apología abiertamente de la violencia callejera. Claro, esto unido a que algunos jueces parece que miran para otro lado, hace que no baste seguramente con que confiemos en que funcione el Estado de Derecho, y tenemos la obligación de hablar y de decirlo porque cada día tenemos una noticia más preocupante en este sentido. Margallo. Respecto a la manifestación, una cosa es prevenir y otra cosa es corregir.
Prevenir corresponde al gobierno y a la delegación del gobierno, que debía haber impedido que esa manifestación se celebrase. ¿Por qué lo digo? Porque he oído unas declaraciones hoy en televisión del presidente Rodríguez Zapatero diciendo que el gobierno no puede hacer nada. No puede en ningún caso limitar el derecho de manifestación, que lo único que según él se hace es comunicar, y la delegación del gobierno se le comunica pues para que nos lo informe a nosotros y los debatamos. Mire usted, no dice eso la ley de manifestaciones. El artículo 10 dice que cuando pueda haber alteraciones de orden público con peligro para las personas, la delegación del gobierno está en la obligación de impedir que eso se haga. No cabe la menor duda que estos señores, cuyos antecedentes debían haber sido conocidos por la policía, porque parece que son bastante célebres, que dicen que van a manifestarse en Chueca por la Agenda 2030, la delegación del gobierno, a poco despierta que estuviese ese día, tenía que haberlo prohibido. Yo, respecto a las afirmaciones de si esto es una manipulación de Vox o no, no lo sé. Supongo que el vicepresidente Iglesias tiene pruebas para decir lo que está diciendo. Pero que he terminado antes una intervención con la definición de Merkel de lo que son los valores de un partido democrático. La dignidad de la persona, el respeto y la tolerancia. Y no hay nada más contrario a esos principios que atacar a unas personas por su orientación sexual o por su credo, etcétera. Entonces, creo que aquí el gobierno pues le han colado un gol. Y creo que hay que admitirlo. Lo que no se puede decir es que la ley de manifestación no permite eso, porque entonces estamos dando la impunidad legal diciendo cada uno que se manifieste cuando quiera y el fiscal si puede que haga lo que pueda. Pero ibas bien hasta ahí, hasta el gol. Ibas bien hasta el gol. Porque tu partido, que esta semana se ha permitido el lujo en Europa, de votar, en fin, de no votar a favor de dos cuestiones importantísimas, la de convertir en delito en términos comunitarios, obligar a las legislaciones internas para todo lo relativo a los delitos contra a las mujeres, la violencia machista y todo lo relativo a lo que se propuso en la protección de los derechos LGTBI. Creo que hasta gol ibas bien. Lo digo porque, claro, tu compañero Maroto dice el otro día, creo que en esta cadena, no hemos votado, os habéis quedado solos en relación a vuestros homólogos europeos, no hemos votado porque esto es que nos arrastraba a la izquierda. Este es un tema de principios, de dignidad, como tú decías, que decía Merkel. Cuando se están los principios y en la dignidad se vota una vez, se vota 2, se vota 15, se vota 20, te lleva a votar la izquierda. Tengo unos segundos para que Margallo responda. Unos segundos, nada, 10 segundos. Es un tema muy serio. Sí, pero es que no tengo más de 10 segundos. Sí, pero es que lo que no puedo es tolerar que se haga una acusación y no contestar. Pues conteste, por favor. Bien, de acuerdo. En violencia de género, quien propuso que la violencia de género fuese un delito europeo fue Javier Zarzalejos, del Partido Popular Europeo. Y se plantea luego una resolución que viene de la Comisión de Peticiones que quiere incluir en la violencia de género la denegación del aborto. Si eso se carga así, no saldrá jamás, porque se requiere unanimidad. Y, por ejemplo, Malta no admite el aborto. Hay un montón de países que solo admiten los supuestos. Y otros plazos. Violencia de género. Si queremos que de verdad sea delito europeo, como propuso Zarzalejos, no pongamos condiciones imposibles y que hagan inviable la unanimidad. Pero, ministro... Pero es que yo estaba allí. Es decir, párrafo 37 y párrafo... en un país donde el Partido Popular ha llevado al Tribunal Constitucional todas las leyes, Carmen, de igualdad, estamos incluida discutiendo la de lo que pasó en el Parlamento Europeo, porque yo no sé lo que dijo Maroto ni... Quiero decirte que esperaba de ti, cuando yo digo, y no estaba intentando proteger en absoluto a la delegada del gobierno, porque la delegada del gobierno tuvo ayer una declaración, no las de hoy, insólita en la política española, cuando dijo, lo siento, pido perdón, creo prácticamente que me han colado con esta historia la manifestación. Y cuando yo trato de decir que es muy difícil hacer la balanza justa entre la libertad y la seguridad, que esa es la clave del modelo en el que estamos, pensaba que tirarías por ahí, pero bueno, cuando ya es un gol del gobierno, con la semana que habéis dado en Europa... No, perdona, es que te acabo de explicar. Te acabo de explicar con interpretación auténtica. Párrafos 37 y 39 quieren incluir la denegación del aborto como violencia de género. Eso no lo va a aceptar Malta. Brevísimamente, eso es otra cosa. Ministro, me encanta discutir no. con Margallo, porque es una persona enormemente educada y
y con un estilo con el que da gusto discutir. Pero creo, ministro, que no eres muy representativo últimamente del estilo de tu partido. De lo que estamos hablando básicamente es de por qué hay violencia neonazi. Esto es evidente que tiene que ver con que hay una fuerza de ultraderecha en el Congreso, pero también tiene que ver con algunas declaraciones poco afortunadas de algunos dirigentes muy importantes del Partido Popular. Cuando Almeida dice seremos fascistas, pero sabemos gobernar, estaba analizando algo tan serio como el fascismo. Cuando Isabel Díaz Ayuso dice si te llaman fascista es que estás del lado bueno de la historia, estaba analizando el fascismo. Y cuando Isabel Díaz Ayuso, esto de la homofobia es una cosa que está en la cabeza de ustedes, señores progres, estaba analizando y abriendo el camino para que ocurran cosas como las que después ocurren. Vamos a ver. Ahora sí que tengo 10 segundos. Mi aproximación o mi cercanía a Vox es perfectamente conocida. Ahora, decir que Vox es fascista es ignorar lo que es el fascismo. El fascismo, léete El hombre del siglo de Mussolini, es una economía dirigida, planificada, y ellos son ultraliberales. Es decir, el fascismo es un régimen preparado para la guerra. Esa es la definición del fascismo. Y no tiene nada que ver, serán de ultraderecha, pero no son fascistas. Es como si yo digo que porque tú te hayas declarado comunista, o sigas declarándote comunista y tal, eres trotskista o leninista. Venga, dejamos en stand-by este debate y lo recuperamos el lunes que viene. Dejamos en stand-by este debate y lo recuperamos el lunes que viene. Carmen Calvo, Pablo Iglesias, José Manuel García Margallo, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en esta ágora de los lunes en Hora 25. Un abrazo. Oye, se ha regalado un libro para que me podáis criticar. Por cierto, efectivamente, nos ha traído... Falta para Carreño. Sí, Carreño, por favor, uno. No, Carreño le traeré uno del Madrid. Bueno, el que usted quiera. No, ¿Porque le sobran en casa los del Madrid o qué? No, es que del Madrid tengo No, me imagino que le sobran del Madrid. Por una convivencia democrática, una propuesta de reforma para adaptar la Constitución al siglo XXI. El libro de García Margallo, ediciones Deusto. Señores, quédense con Manu Carreño en el larguero. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.